El Ministerio de Defensa acaba de pagar una deuda pendiente que quedó aplazada por el ruido de sables durante la transición sin que gobierno alguno la afrontase. Al cabo de 35 años de olvido institucional, se ha reconocido la aportación de la UMD, la clandestina Unión Militar Democrática, al restablecimiento de las libertades en España. Y aquellos militares que pretendieron resistir al franquismo han recibido unas condecoraciones que suponen el reconocimiento oficial de sus méritos. Con este acto, a nuestro juicio, se cierra un episodio de la reciente historia de España en la que humildemente participamos y queremos expresar nuestra satisfacción por el hecho de que a lo largo de estos años nuestras Fuerzas Armadas, a las que pertenecemos y que con tanta dignidad y sacrificio nos representan en las misiones en el extranjero, se hayan transformado, como apostamos nosotros en su día, en unos ejércitos al servicio inequívoco de la democracia en España. Con 35 años de retraso, en abril de 2009, el Congreso había reconocido el papel histórico de la UMD. El gobierno de Zapatero volvería a hacerlo el pasado 4 de diciembre, y más allá de los honores formales, la concesión de cruces del mérito militar constituye un acto de justicia histórica. Los miembros de la UMD, los llamados húmedos, tendrían que pagar cara a su decisión. Algunos, entre ellos los que estáis aquí, fueron encarcelados, juzgados, condenados y expulsados del ejército. Hoy rendimos homenaje a 14 valientes que sabían muy bien a lo que se exponían y pese a ello siguieron adelante. Pero también estamos reconociendo la labor de más de ese centenar de oficiales y suboficiales que intentaron reflejar dentro de los cuarteles lo que se vivía fuera de ellos, y de los miles que hicieron suyos los principios de la democracia y ya en la transición sirvieron con disciplina y lealtad al poder legítimo emanado de las urnas. El hombre que ganó la guerra ha ganado también la paz que desde siglos atrás se nos negaba. Sus ojos, consagrados desde niño a una contemplación única, la de España, están puestos ahora en este trozo de ella que desfila ante su tribuna. De aquel ejército franquista, aupado al poder por la guerra civil y convertido en bastión de la dictadura, nacería inesperadamente la Unión Militar Democrática. Fundada por un grupo de jóvenes oficiales, su aparición demostró que también en los cuarteles latían las inquietudes de la mayoría de la sociedad. Nos encontramos entre una sociedad que demandaba Europa y libertad, o sea, la democracia, y un ejército cada vez más bunkerizado, que era la columna vertebral del régimen. La finalidad exacta nuestra era simplemente tratar de impedir que el ejército coartara las ansias democráticas de la sociedad española. Como yo solía decir por aquellas fechas, mojar la pólvora del ejército franquista. Al tiempo que se consumía la figura decrépita de Franco, los pilares de su dictadura se resquebrajaban. El gran capital requería una modernización de estructuras a la europea, y la propia Iglesia se distanciaba de un régimen oficialmente católico. Pero se creía que los ejércitos formaban un cuerpo monolítico como garantía última de la dictadura. Resultó una auténtica sorpresa que los militares, nada menos que los militares, que eran el soporte del régimen, tuviesen en su seno una serie de oficiales, una oficialidad, en algunos casos alta oficialidad, demócrata, comprometida con los partidos clandestinos. Naturalmente, de aquello no se informó hasta que fueron detenidos, hasta la detención. El desarrollo económico, pagado con un alto costo social, había hecho que la sociedad española demandara cambios profundos. Crecían los sindicatos y los partidos clandestinos. La lucha democrática ganaba las calles en un clima de efervescencia política, y algunos acontecimientos exteriores invitaban a cuestionar el papel de las Fuerzas Armadas. Lo de Chile y Portugal es que rompió el ejército en dos. Con Chile, que fue el año 73, se deshicieron incluso partidas habituales de los cuarteles, es decir, los pinochetistas por un lado y los que decían que aquello era una cafrada militar por otro lado. Y luego vino el 25 de abril,
Y entonces los que, 25 de abril, el pueblo unido, el chamán se ha vencido, el ejército al servicio del pueblo, la gente con los cañones, los fusiles con los claveles, y aquello parecía la victoria de la democracia. Pinochet ofrecía un modelo imposible, mundialmente condenado por su bestialidad. Pero Portugal suponía una esperanza, con la desaparición de otra dictadura anacrónica en el sur de Europa. Y algunos militares españoles simpatizaron con los autores de la Revolución de los Claveles, convertida en pesadilla del régimen franquista. Había que ver lo que ocurrió con la PIDE en Portugal, la policía política, que los corrieron en pelo, y aquí, pues claro, la brigada político-social que nos perseguía a casi todos, ya pasaron bastante mal, viendo el ejemplo de lo que podía pasarles después de lo que ocurrió en Portugal. Luego no les pasó nada aquí, porque a todos los hicieron jefes de seguridad de empresas e incluso altos cargos de la policía, pero bueno. Una docena de oficiales, la mayoría capitanes, se reunió en Barcelona para fundar la UMD el último día de agosto de 1974. A su primera asamblea clandestina, celebrada 4 meses después en un convento de Madrid, asistirían ya 84 militares. A diferencia de sus colegas portugueses, no pretendían tomar el poder, sino impedir que el ejército franquista bloqueara el esperado tránsito a la democracia. Sabíamos que la segunda BIS, es decir, el servicio de información del ejército, informaría a sus jefes y acabaríamos más bien pronto que tarde siendo identificados y de algún modo advertidos de nuestra condición de militares, de que no podíamos seguir ese camino y tal vez arrestados, como efectivamente ocurrió, ¿no? Los militares demócratas establecieron contactos con los partidos políticos clandestinos, pero 2 de los fundadores de la UMD, el comandante Busquets y el capitán Julve, fueron apresados por otras causas en febrero de 1975. Los demás dirigentes del movimiento cayeron a finales de julio del mismo año. Sin embargo, la dictadura no se atrevió a detener al 1,5 centenar de miembros que contaba la UMD, e inicialmente se limitó a someter a 9 oficiales a un consejo de guerra plagado de irregularidades jurídicas. A mí lo que más me llamó la atención fue, en el proceso, la airada actuación del público, todos militares, profesionales, normalmente de los servicios de información o del sector más bunkerizado, que cuando Manolo Lago dijo que concibo el Estado como un marco de convivencia democrática en el que se respeten los derechos humanos, empezaron a gritar democracia no, cabrones, hijos de puta, que le peguen 4 tiros, que le arranquen las estrellas, alporizados. Condenados todos por un delito de rebelión para la sedición, y 7 de ellos expulsados del ejército, cumplirían un año largo de condena en distintas prisiones militares hasta quedar libres por la amnistía de 1977. La UMD fue muy coherente con lo que habían decidido, y es que cuando hubiera democracia ellos se disolverían. Por lo tanto, elecciones 15 de junio del 77, a los 2 meses se disuelven, y ya cada uno a título individual hace lo que cree más oportuno. Unos se presentan a unas elecciones, otros se dedican a otro tipo de trabajo, unos mantienen relaciones con partidos políticos, otros no. Los militares condenados por sus ideas democráticas no serían reintegrados en las Fuerzas Armadas hasta que ya en 1987 se ampliase la ley de amnistía. Quedaron rehabilitados, pero sin derecho a los atrasos económicos que sí percibieron los funcionarios civiles represaliados por el franquismo, y los oficiales que volvieron a filas se vieron obligados a pasar a la reserva. El Congreso de los Diputados, aunque 35 años tarde, pero consciente de que ese reconocimiento era necesario, sin un solo voto en contra, solicitó al Gobierno este homenaje y además el Ministerio de Defensa ha querido condecorar, por lo tanto, con honores militares a quienes trabajaron en aquel momento por las Fuerzas Armadas que hoy tenemos, por unas Fuerzas Armadas modernas, avanzadas y plenamente democráticas. Siempre se recuerda o se realza la figura de unos pocos. Esto es lo que ha pasado con nosotros. Pero en realidad la condecoración era para todos.
Lo que pasa es que no existe la condecoración colectiva, pero en realidad la condecoración es para todos los miembros de la OMD, que fuimos entre 100 y 200, ¿no? El criterio que ha seguido el Ministerio de Defensa yo creo que es válido, hay que elegir uno de ellos, y es los que fueron procesados judicialmente. Por lo tanto, estos 14 lo fueron, han sido recompensados. Pero sí es cierto que hubo otras personas que recibieron otro tipo de sanciones. Porque, por ejemplo, Julio Busquets estaba en la cárcel, por eso no fue detenido y no fue procesado. José Julve había estado detenido. Tenemos a Luis Alonso, tenemos a Julián Delgado, tenemos a Santiago Perinat. La satisfacción común por los honores finalmente recibidos invita a la charla entre viejos camaradas para evocar aquellos tiempos difíciles, recordando anécdotas personales y hechos políticos que han quedado fuera de los libros de historia. Y entonces el defensor militar mío, que era Prudencio García, vino a hablar conmigo en una parte y me dijo que a través de Javier Rivera, un enviado del príncipe de España, del hoy Juan Carlos I, quería tomar contacto con la OMD. Al príncipe le habían propuesto que tomase la jefatura en funciones del Estado, la jefatura del Estado en funciones, como había sucedido el año anterior. Pero no se fiaba de que Franco se pone otra vez bueno y le dice, si esto sucede, ¿podemos contar con la OMD si el príncipe da un puñetazo en la mesa y se niega a ceder el poder? Claro, la pregunta era muy gorda. Consideramos que el terrorismo del Estado es el que genera la desesperada violencia individual. La memoria tiene también rincones amargos, y en ellos anidan algunas decepciones políticas, como la que recuerda quien fuera portavoz de la UMD en París. Pues allí veía mucho a Carlos Hugo, a Santiago Carrillo, a Tierno Galván, Raúl Morodo, Alfonso Guerra, todos nos apoyaban totalmente, pero luego ya llegó un momento cuando se empezó a pactar la transición, que ya no se hablaba de ruptura, empezaron a hablar de ruptura pactada, etcétera, ya empezaron a quitar un poco apoyos. La UMD fue excluida de las amnistías, la del 77, 1977, que amnistió incluso a delitos de sangre, a personas con delitos de sangre, y fue excluida exclusivamente por presión de los militares. Es más, Rafael Arias Salgado cuenta que fue llamado por Gutiérrez Mellado, que le recibió en su despacho, rodeado de tenientes generales que le dijeron, si se amnistía a los hombres de la UMD o a los militares de la República, el ejército no lo consentirá y dimitiremos todos. Y entonces, ante ese planteamiento, pues el Partido Comunista, el primero, por cierto, y después el Partido Socialista, cedieron y de esa amnistía fuimos excluidos. A ver aquí qué se puede ver. Mira, aquí está Ángel Muñoz. Las anécdotas más divertidas son también las que mejor reflejan la ingenuidad de los sueños de libertad acariciados por aquel grupo de militares con ideales democráticos y el absurdo de la represión que sufrieron. Desde el año 77. Nos fuimos de viaje a Lisboa. Julio Busquets, que tenía ya relaciones con determinados políticos y tal, pues me aseguró que llevaba contactos para allí poder enseguida que nos recibieran y todo eso. Resulta que llegamos allí el 15, el día ese era fiesta y nos encontramos perdidos en Lisboa sin saber qué hacer. Entonces tomamos la determinación de presentarnos en el Palacio Presidencial, llegar allí a la puerta y decir que éramos dos militares españoles, que queríamos asesorarnos de cómo habían hecho ellos para poder seguir un camino, si no igual, muy parecido, y así lo hicimos. Entonces inventamos un himno, que era, inventamos. Por las mañanitas, cuando me levanto, tengo la pilila más dura que un canto. Bueno, nos reíamos, éramos felices y no molestábamos a nadie. Pero estando ya condenado en la prisión de San Julián, me llamó el comandante y me preguntan la clave. Pues la clave del telegrama que has recibido. Si no me enseñas el telegrama no puedo decir ninguna clave. Y en el telegrama ponía, por las mañanitas, felicidades. Era 14 de abril, era mi cumpleaños. Y uno de los que estaba fuera, que había salido ya, me puso un telegrama de felicitación en esos términos. Entonces dije, yo voy a gozar. Pues no te doy la clave. Pues no doy la clave. Que esto es muy serio. Han intervenido los servicios secretos de Valencia, los servicios secretos de Madrid. Entonces ya les dije, pues os voy a dar la clave. Tengo la pilila más dura que un canto. El día que murió Franco, nosotros que tenemos una radio, vemos ya se había oído y tal. Pero cuando por la mañana llegó el coronel a la prisión a vernos, nos dijo,
tengo que deciros una noticia. Díganos usted, mi coronel, ha muerto el generalísimo. Vaya, por Dios. Nos mira así, dice, os pido que no brindéis por eso, porque suponía que para nosotros era motivo, como efectivamente lo era. Claro, pensamos que efectivamente aquello sería el principio y el final, y así fue. Pero en fin, le hicimos caso y no brindamos.